Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy lunes 14 de julio de 2025. Estamos conectándonos a través del canal de la UNP Guayas por UNPGTV en Facebook. Como siempre, de lunes a viernes, a partir de las 10:30, les entregamos un resumen de la información a nivel local, nacional e internacional. Estamos aquí gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, y también gracias a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas digitales, como son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV y estopensamos.com. Gracias por el apoyo diario a sus seguidores y directores, y también a los seguidores de UNPGTV. Gracias por siempre darle like, comentar y compartir nuestro informativo nacional y el resto de nuestros programas en UNPGTV en Facebook. Bien, dicho esto, vamos a iniciar con la revisión de las noticias más recientes. En el informativo nacional veamos la primera noticia en pantalla. Operación antimafia en Italia con 54 detenidos por narcotráfico desde Ecuador y España. Esto es lo que nos trae teleamazonas.com. La policía italiana lleva a cabo este 14 de julio, lunes, una operación antidroga en la región de Calabria Sur con 54 detenidos por una red de tráfico internacional de cocaína. Los detenidos están vinculados a una mafia que transportaba droga desde Ecuador, España, Alemania, Holanda y Bélgica, utilizando el puerto de Gioia Tauro como centro estratégico. Más de 250 agentes de la Policía Nacional, los carabineros de la Policía Militarizada y la Guardia de Finanzas, que es la Policía Financiera, fueron desplegados en el operativo bajo la coordinación de la Dirección Antimafia de Reggio Calabria para la ejecución de medidas cautelares contra los 54 sospechosos, informaron las fuerzas del orden. Seguimos este informativo y Primicias.es nos dice que un diagnóstico de la minería ilegal en Ecuador dice que 4 enclaves productivos, violencia y pérdidas millonarias es el resultado. Veamos esta información de Primicias.es. La minería ilegal se expande peligrosamente en Ecuador. Cada vez hay más hectáreas de bosques devastados, ríos que se secan y agua que se llena de mercurio. También se incrementan los hechos violentos en territorios donde los grupos criminales se disputan las minas. A eso se suma el desplazamiento de pobladores y trabajadores que toda su vida se han dedicado a esta actividad. Mientras tanto, las ganancias por el oro ilícito suben significativamente, no solo en Ecuador, sino en sus países vecinos como Perú y Colombia, que son claves para la expansión de este negocio ilegal, pero ni los operativos semanales, la incautación de maquinaria, la destrucción de bocaminas, ni la delimitación de zonas de exclusión minera han logrado frenar este delito que hoy adquiere nuevas dimensiones. Durante un foro en China en julio de 2025, el presidente Daniel Noboa advirtió que la minería ilegal en Ecuador se está desplazando al narcotráfico como principal fuente de financiación del crimen organizado. Textualmente dijo el señor Noboa en el foro de China: si no logramos ordenar el sector minero, será muy difícil controlar esta amenaza. Esta declaración llegó apenas unas semanas después del hecho más violento que ha ocurrido en 2025 en los territorios ocupados por la minería ilegal, el asesinato de 11 militares en el Alto Punino durante un operativo de combate contra esta actividad.
La masacre activó las alertas y volvió la mirada a un problema que Ecuador enfrenta desde hace décadas, pero que hoy tiene nuevos actores criminales y ocurre en un contexto en el que el precio del oro crece sin precedentes, generando nuevos desafíos. Seguimos con la información más reciente y CNN en español subió esto el 11 de julio de 2025 a las 4:30 de la tarde, pero queremos traerlo a colación para que ustedes también, o los que no han tenido información sobre esto, puedan tenerla. Adolfo Macías, alias Fito, acepta ser extraditado de Ecuador a Estados Unidos. Veamos este reporte que se subió el 11 de julio aquí en pantalla. Porque son pasos que siguen en el proceso que enfrenta quien llegó a ser uno de los hombres más buscados de Ecuador. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Y es que al parecer el proceso de extradición de alias Fito, de Adolfo Macías Villamar, el líder de la banda criminal de Los Choneros, será expedito, porque hace pocos minutos nada más, en su primera audiencia ante la Corte Nacional de Justicia, alias Fito ha indicado que voluntariamente se someterá al proceso de extradición y que acepta ser extraditado a los Estados Unidos, donde es requerido por la justicia por delitos relacionados a tráfico de drogas y armas, 7 cargos en total que ya se ventilan en la Corte del Este de Nueva York. Juan Carlos, Fito ha dicho: sí, acepto, cuando el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, le preguntó si aceptaba y si conocía el proceso de extradición que fue enviado por los Estados Unidos hace pocos días nada más a la Cancillería ecuatoriana y que fue remitido a esta Corte Nacional de Justicia, al máximo Tribunal de Justicia del Ecuador, que ahora ya enfrenta este proceso de extradición y que continuará también alias Fito sometiéndose al mismo. Él estuvo en una audiencia vestido de naranja, Juan Carlos, desde la cárcel de La Roca, esta cárcel de máxima seguridad en la cárcel de Guayaquil, que no fue precisamente de la cárcel de la que se fugó en ese enero del 2024, sino que en esta cárcel se encontró con sus abogados. De hecho, uno de sus abogados, Alexei Schach, que se comunicó con CNN tras ser consultado sobre los futuros pasos de este proceso, dijo que el día de hoy se reunió con alias Fito, que ha procedido a contratar también a un abogado ecuatoriano para que lo represente en los futuros procedimientos que tendrán que cumplirse dentro de este proceso de extradición. Y además dijo que intentará a su equipo legal velar por lo más conveniente para alias Fito dentro de este proceso. Dijo que todavía no ha terminado de indagar, de investigar todo el caso de su cliente ahora mismo y que también se velará por el bienestar de su familia. Esa fue la respuesta que dio Alexei Schach, abogado de alias Fito en los Estados Unidos, y ahora mismo ya cuenta también con una defensa legal, según ha comunicado su abogado. Una de las reacciones inmediatas ha sido del ministro del Interior, John Reinberg, que hace pocos minutos nada más en su cuenta de X dijo que alias Fito eligió irse a Estados Unidos antes que enfrentar a un Estado que hoy combate el crimen sin tregua. La extradición, dice Reinberg, no es una concesión, es una consecuencia. En Ecuador el narco ya no se siente intocable. Ha sido la reacción por parte del ministro del Interior. Recordemos que todavía faltan algunos pasos. Reinberg había dicho que si Fito aceptaba la extradición, este proceso podría darse en los próximos 30 días. Juan Carlos, habrá que ver si ese tiempo se cumple, porque una vez que concluyan todos los procesos y revisiones, como por ejemplo que Ecuador revise desde la Corte Nacional de Justicia que Fito no sea sometido a tratos inhumanos, a tratos degradantes, no sea sometido a una pena de muerte, por ejemplo, y que los delitos se asocien a los que también se ventilan aquí en Ecuador y que tenga paridad en cuanto a la justicia entre los dos estados. Eso es lo que dijo hace pocos días el presidente de la Corte Nacional de Justicia, y eso es lo que corresponde ahora mismo, según ha dicho el propio Swing hace pocos días. Bien, seguimos con el desarrollo de la información aquí en su informativo nacional, y por otra parte existe la crisis en las agencias de tránsito de Ecuador. Teleamazonas.com en su espacio Hora 25
nos trae un pequeño resumen de esta situación. En el programa Hora 25 estará con nosotros María Gracia Chacón. María Gracia, buenas noches. Andrés, amigos, muy buenas noches. Tras la captura de Fito, el gobierno ha realizado operativos en algunas agencias de tránsito en el país y la policía ha intervenido en ellas. Según las autoridades, la policía ha hecho investigaciones en las que se ha evidenciado corrupción en las instituciones y se ha descubierto a personas vinculadas al crimen organizado trabajando en ellas. Entre los delitos que se han podido evidenciar están las extorsiones, así como también la matriculación de vehículos robados en la Agencia de Tránsito de Manta y Durán. El ministro del Interior, John Reinberg, ha anunciado que se continuarán las investigaciones en más agencias a escala nacional. En el siguiente reportaje veremos las problemáticas en cuanto al tránsito. José Adolfo Macías Villamar. Luego de la captura del líder de la banda criminal Los Choneros, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se evidenció que los tentáculos de la corrupción y el narcotráfico alcanzaron a las agencias municipales de tránsito, pues uno de sus guardaespaldas, Cristian Germán Mendoza, trabajó en la empresa municipal de movilidad de Manta por más de 13 años sin presentarse a trabajar. Por ello, la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, solicitó al gobierno que intervenga la empresa de tránsito Movilidad EP. Se trata de una institución que por años ha sido permeada y debilitada por redes ajenas a los principios del servicio público. Durante años, escenario de hechos irregulares que todos conocen, pero que nadie se atrevió a enfrentar. Agresiones, amenazas, bombas, muertes, ausencias sistemáticas y ahora vínculos directos con estructuras al margen de la ley. Es así como desde el pasado domingo más de 200 policías vigilan la empresa municipal de movilidad de Manta y agencia de tránsito y también se harán cargo de las actividades operativas y administrativas. De igual manera, el gobierno asumió este lunes el control administrativo y operativo del tránsito de Durán con 215 policías por 30 días. Esto luego de un allanamiento con más de 300 policías en las oficinas de la Autoridad de Tránsito del Cantón. El operativo se realizó tras la investigación y detención de Julio Alberto Martínez, alias Negro Tulio. De la mano de ello, las autoridades observaron que la ATD se volvió una sede para financiar la banda criminal Chone Killers y en la que se ubicaba a criminales que facilitaban operaciones fraudulentas. Producto de haber permitido que los cantones tengan sus propias agencias de tránsito, pésimas administraciones, grupos delictivos a cargo de las agencias, vacunaciones y extorsiones, cobraban estos radares excesivos. Las agencias se descentralizaron en 2012, gobierno de Rafael Correa, con el objetivo de acercar los servicios a la ciudadanía. El Consejo Nacional de Competencias entregó el control a los municipios en 3 grupos. El primero abarca 7 municipios, entre ellos Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta. El segundo incluye 10 GATS, como Machala, Portoviejo y Santo Domingo de los Áchilas. Y en el tercer grupo están 204 municipios, Durán uno de ellos. Así se crearon 31 empresas de movilidad, 34 direcciones de tránsito y 156 unidades municipales. Apenas 40 municipios crearon agencias civiles de tránsito, pero todas matriculan vehículos, recaudan multas, suscriben contratos de transporte público y brindan más servicios. Pero además hay otro problema, no hay armonización entre la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su reglamento, pues la ley ha sido reformada varias veces, mientras el reglamento no ha sido actualizado desde 2017. Por ejemplo, la ley otorga funciones de control y regulación a los GATS, pero el reglamento aún centraliza muchas funciones en la Agencia Nacional de Tránsito. De igual manera, las motocicletas continúan siendo utilizadas para delinquir. Asimismo, las tricimotos y vehículos sin placas. Reinberg ha anunciado que se investigarán y se harán intervenciones policiales en más agencias a escala nacional. Las condiciones en el país son extremadamente complejas. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias y 2 ataques armados en el centro de Guayaquil dejan 3 hombres asesinados. Aquí tenemos un reporte de ecuavisa.com. Otro hecho violento se registró la tarde del sábado en el centro de la urbe. Según información policial, sujetos que se movilizaban en un vehículo atentaron contra 2 hombres en las calles Riobamba y Manuel Galesio. Uno de ellos murió en el lugar,
mientras que el otro fue auxiliado por los moradores. El coronel Herbie Guamaní, jefe del distrito 9 de octubre, detalló que tras lo ocurrido, unidades investigativas dieron con el vehículo de los sicarios. Se reportó a todas las unidades de inmediatamente la rápida acción de la Policía Nacional. Logramos ubicar este vehículo a la altura del distrito Pascuales en la vía Daule. Al momento tenemos 2 detenidos, estamos verificando si tienen antecedentes. Agregó que el fallecido registraba antecedentes penales por tráfico de drogas, por lo que se presume que el ataque armado sería por la disputa de territorio. Continuamos con las noticias, en este caso ya a nivel local, Guayaquil. Y un carro se incendió en la vía perimetral al norte de Guayaquil. La Agencia de Tránsito y Movilidad ATM calificó el incidente como un siniestro de tránsito. Hay bastante tráfico en el sentido norte-sur de la vía perimetral. Veamos este reporte de Coavisa.com. Son las 6 de la mañana, 45 minutos. Mucha atención porque a esta hora nos están reportando un accidente en la vía perimetral. ¿Qué pasó allí, Samantha? Bueno, nos han indicado y estamos viendo ya imágenes que han surgido rápidamente en las redes sociales. Un carro que se ha incendiado a la altura del hospital, rápidamente en las redes sociales. Un carro que se ha incendiado a la altura del hospital universitario. Así que la recomendación es para que las personas, los conductores, vayan con muchísimo cuidado. Reiteramos, en la vía perimetral a la altura del hospital universitario. Tome previsiones, busque rutas alternas porque el tráfico está pesado en ese punto. Vamos de inmediato con María Belén Goncalves. Seguimos con la información local Guayaquil y el municipio de Guayaquil denuncia vandalismo en protesta ambiental en la avenida del Bombero y anuncia medidas legales. En la avenida del Bombero de Guayaquil todavía se ven los grafitis, imágenes pintadas sobre el pavimento, frases en defensa de la flora y fauna local y carteles con consignas, todo adherido a las placas de zinc que cercan el área del trabajo de 2 pasos elevados que el municipio pretende construir. El municipio de Guayaquil anunció que este lunes 14 de julio de 2025 presentará a la Fiscalía una denuncia por lo que considera un acto delictivo ocurrido durante la protesta ambiental del domingo. La manifestación se realiza frente a un centro comercial para rechazar el impacto ambiental de la obra vial que se ejecuta en la zona actualmente paralizada por una suspensión del permiso ambiental. Aunque los colectivos como Rescate Animal, Acción Los Ceibos y Movimiento Animalista Nacional aseguran que se trató de una protesta pacífica, el municipio calificó como actos vandálicos la colocación de grafitis, carteles y frases sobre las estructuras públicas. Seguimos con las noticias y los asambleístas Dominic Serrano y Mireya Pazmiño fueron suspendidos con 8 y 30 días. El oficialista fue suspendido por dibujar en una hoja durante una sesión de fiscalización y Pazmiño por agresión verbal hacia otro titular. El asambleísta Dominic Serrano de ADN y la legisladora Mireya Pazmiño de Revolución Ciudadana fueron sancionados por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, por mal comportamiento dentro de sus funciones. Este sábado 12 de julio, el CAL votó por unanimidad la suspensión de Serrano por 8 días sin sueldo, tras constatarse un comportamiento inadecuado durante una sesión de comisión. Por su parte, Pazmiño recibió una sanción de 30 días. Según la resolución, habría ocurrido una falta grave por agresión verbal hacia otro legislador. En el caso de Dominic Serrano, el legislador oficialista fue captado en video dibujando en una hoja durante una sesión de fiscalización sobre los contratos de SELEC con las empresas Progen y Austral, realizada la noche del miércoles 2 de julio de 2025. El video se viralizó en redes sociales donde se criticó su actitud despreocupada en medio de una discusión crucial para el país.
Los contratos millonarios estaban destinados a evitar apagones mediante energía termoeléctrica. Tras la polémica, Serrano explicó que padece de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, una condición que dificulta la concentración y provoca impulsividad. Sin embargo, no se ha pronunciado públicamente desde que se conoció la sanción. Por otra parte, en el caso de Mireya Pazmiño, durante la sesión número 7 del CAL, se presentaron pruebas respecto a una queja interpuesta por la asambleísta Andrés Castillo Maldonado, quien acusó a Pazmiño de haber llamado fascista, de haberlo llamado fascista. La denuncia incluyó un video de la intervención legislativa y publicaciones en la red social X realizadas el 12 de junio por dos medios en las que se recogen las declaraciones del asambleísta. Ante la sesión, Pazmiño respondió en sus redes sociales con un comunicado en el que dijo textualmente: por cuestionar propuestas fascistas he sido sancionada. Los regímenes autoritarios buscan silenciar las voces críticas, pero el pueblo juzgará a sus verdugos. Bien, seguimos con las noticias aquí en el Informativo Nacional. Y ya pasando al ámbito internacional, Euronews nos dice que hubo nuevos ataques israelíes en Gaza, los cuales elevaron a 58.000 los muertos, incluidos niños que recogían agua. Veamos este reporte. Los últimos ataques israelíes han matado al menos a 32 personas en Gaza, 14 de ellos mientras hacían cola para conseguir comida en un puesto humanitario gestionado por Israel y Estados Unidos, según las autoridades locales. Varios trabajadores del hospital Al-Auda, en el centro de Gaza, dicen haber recibido 10 cadáveres tras otro ataque israelí contra un puesto de recogida de agua en la cercana Nuseirat. Entre los muertos había 6 menores de edad. Las fuerzas de defensa de Israel justifican la matanza afirmando que su objetivo era un paramilitar de Hamas y que un error técnico provocó que sus municiones cayesen lejos del supuesto objetivo. جنوبا إلى بيت حنون شمالا لا يوجد شبر أو سنتيمتر واحد آمن في قطاع غزة نتيجة العنجهية الصهيونية ونتيجة هذا القصف وهذه الحرب اللي حرب التطهير العرقي اللي بيقوم بها نتنياهو وجيشه فيش مكان آمن. Hamas e Israel siguen en un punto muerto de sus negociaciones, mientras la Unión Europea debate esta semana si modificar el acuerdo de asociación con Israel en base a la violación de derechos humanos, aunque hay divergencias entre los 27 Estados miembros. Israel pide la rendición y el desarme de Hamas, mientras que el grupo paramilitar afirma que liberará al medio centenar de rehenes israelíes restantes, de los cuales se cree que unos 20 están vivos, a cambio del fin de la guerra y la retirada total de las fuerzas israelíes. Seguimos con la información internacional y finalmente el secretario general de la OTAN acude a Washington para negociar la venta de armas a Ucrania. Veamos este reporte. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, estará en Washington este lunes y martes para negociar con Donald Trump la venta de armas a miembros europeos de la Alianza Atlántica para que estos las suministren de forma más rápida a Ucrania. La visita se produce mientras Trump acusa al presidente ruso Vladimir Putin de decir cosas bonitas y luego bombardear a todo el mundo, en sus propias palabras, mientras continúan los intensos ataques aéreos por toda Ucrania desde la Operación Telaraña en territorio ruso. Rutte también se verá con el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y varios miembros del Congreso de Estados Unidos. Because Putin really surprised a lot of people. He talks nice and then he bombs everybody in the evening. So there's a little bit of a problem there, and I don't like it. Mark Rutte asegura que algunas de las armas estadounidenses que Ucrania quiere ya están desplegadas entre aliados de la OTAN en Europa. La idea básica es que estas sean transferidas rápidamente a Ucrania y que los países europeos puedan comprar sus reemplazos en Estados Unidos. Las armas que se enviarán a Ucrania a través de la OTAN incluirán sistemas de defensa antiaérea Patriot, según Trump.
Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. No olviden que nos conectamos de lunes a viernes a partir de las 10:30 con ustedes para entregarles lo más reciente en cuanto a noticias a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación digital de aquí de Ecuador y también del mundo. De esta manera culminamos, no sin antes agradecerle al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes, a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com, gracias a sus directores y seguidores por el apoyo diario, y asimismo gracias a los seguidores de UNPGTV, gracias por siempre darle like, comentar y compartir nuestros programas. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana martes, que les vaya bonito. Chao, chao.